Amigos, ya abrimos la tiendita Gatuna. Pueden encontrar nuestro catálogo en WhatsApp y también encontrarán nuestros productos muy pronto en Mercado Libre y en Facebook Market. Hoy presentamos Anestesia en Gatos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar del mundo de la anestesia en gatos primero. Y para ello, además de la doctora Legua, la doctora Gato, tenemos al doctor Brian Rivas Rosales, a quien paso a presentar. El doctor Brian Rivas Rosales es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra en el posgrado de la especialidad de anestesiología veterinaria, analgesia y terapia intensiva de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es miembro del Colegio Brasileiro de Anestesiología Veterinaria desde 2020. Director médico de SABES, Servicio de Anestesiología Veterinaria Especializada Volante, en Lima, Perú, desde 2021. Realizó un posgrado en bloqueos locorregionales guiados por ultrasonografía en el Hospital Veterinario Levet Curitiba, Brasil, en el 2022. Ponente del primer, segundo y tercer workshop de TIVA Anestesia Intravenosa Total en Pequeños Animales en Lima, Perú. Jefe de prácticas del curso de Anestesia de Animales Domésticos y Silvestres en la Universidad Científica del Sur en 2022 y actualmente anestesiólogo de la Clínica de Animales Menores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias por estar acá, doctor. Gracias, Brian, por aceptar la invitación. No, ¿qué tal? Buenas noches, es un placer estar aquí, compartir con ustedes y comenzar a resolver dudas sobre todo de anestesia felina, que es un mundo bastante amplio y bonito. Muy bien, entonces, para los que nos están viendo, vamos a tener dos programas. Este es el primero, digamos, vamos a hablar de los gatos en general. Y en un segundo programa ya hablaremos de los gatos gerontes, de los gatos que son más viejitos, ¿no? Más mayores. Pero entonces empecemos con el principio. ¿Cuál es el tipo de anestesia que más se usa en gatos? ¿Por qué ese tipo de anestesia? Ok, para hablar un poco de los tipos de anestesia tenemos que remontarnos a que existen varios tipos, ¿no? Hoy en día hablan mucho de la anestesia por vía inhalación, otros hablan de anestesia por vía intravenosa, ¿ok? La que más se utiliza en gatos en realidad depende de cómo esté la condición del gato, ¿no? Si es un gato que tiene un problema hepático, si tiene un problema renal, si es un gato que tiene un problema cardiológico, nosotros escogemos la mejor anestesia para él. Sin embargo, casi el 80% de los procedimientos que nosotros realizamos, la anestesia va por vía inhalación, ¿okay? Los gatos tienen ahí una deficiencia en el metabolismo de ciertos fármacos cuando va por vía intravenosa y pues decidimos generalmente hacerlo por vía inhalación. O sea, es un poco más arriesgado. Más arriesgado se puede decir, quizás sería dificultar un poco que el gato pueda metabolizar los fármacos y demore un poco en despertar. Ah, ok. Entonces utilizamos esa vía inhalación porque el gato a través de la respiración va inhalando y va exhalando los gases anestésicos y puede despertar un poquito más rápido. Además, también hay que tener en cuenta que el gato no puede tener periodos de ayuno muy prolongado. Entonces, cuando nosotros hacemos una anestesia solamente endovenosa, súmale 4 horas, bueno, a veces mandan hasta 6, 12 horas de ayuno, que debería ser solamente 4, todo lo que demora el procedimiento quirúrgico y todo el tiempo de recuperación de una anestesia endovenosa que puede ser 6, 8 horas, 12 horas, que a veces en ese momento no le puede dar comida, entonces es casi un día que el gato no va a comer y ahí sufre mucho el hígado, a diferencia de la anestesia inhalatoria que el paciente a las 2 horas post cirugía ya está comiendo. Entonces no tenemos un ayuno tan prolongado ni exagerado que no es necesario en gatos. Ok, y precisamente pensando en anestesia, muchos tutores seguramente pensarán en riesgos, ¿cierto? En los riesgos de la anestesia. ¿Cómo hoy en día se minimizan estos riesgos? De repente, ¿qué tipo de anestesia es más segura? Ok, yo creo que la principal manera de disminuir el riesgo es que se trabaje con un anestesiólogo en el área quirúrgica, ¿no? Ese es el principal pilar. Si nosotros vamos a un centro quirúrgico para pasar por una evaluación, el gatito va a pasar por un procedimiento de cirugía, si hay un anestesiólogo responsable, ahí ya estamos disminuyendo bastante el riesgo. Lo segundo es realizar los exámenes prequirúrgicos completos, que involucran un examen de sangre, quizás una placa de tórax, examen cardiológico, algunos exámenes complementarios que con el médico clínico ya vamos decidiendo qué tener. Y de acuerdo a eso nosotros determinamos el riesgo anestésico. Hoy en día, en el manejo de anestesia tenemos 5 categorías de riesgo.
Desde un riesgo 1, que es un paciente jovencito de 1 año que viene para una castración electiva, hasta un riesgo 4 o 5, que es un paciente viejito que tiene una enfermedad sistémica o algo más allá que necesite un cuidado especial. ¿Ok? Entonces nosotros determinamos eso dependiendo de cómo venga el paciente. Y en una clínica, digamos, es usual que el servicio del médico anestesista esté incluido. ¿Es algo que se trae aparte? ¿Cómo funciona, al menos acá en Lima? En Lima, por lo menos, hay algunas clínicas que sí tienen el servicio de anestesia con personal ya fijo, pero la mayoría, diría yo más que el 80%, todavía no estamos con eso, ¿no? Y somos nosotros los que brindamos el servicio a las clínicas, vamos, coordinamos y hacemos el procedimiento en conjunto con el médico a cargo. Sí, usualmente, por decir, ¿cómo trabajamos con Brian? Yo voy a domicilio, tengo ya el paciente que va a entrar a la sala y se le saca todo el prequirúrgico dependiendo de la edad, dependiendo de qué enfermedad tiene y el procedimiento que vamos a realizar. Una vez que el paciente ya pasó una valoración y veo que está apto, veo que los valores no están tan elevados, es un paciente compensado porque es importante que el paciente entre compensado si es una cirugía electiva a diferencia de una cirugía de emergencia, ¿no? Claro. Compensado todo, y hablo con Brian y digo, mira, tengo un paciente, se le cuenta toda la historia clínica, porque lo ideal sería de que pase por la consulta, o sea, la consulta anestesiológica, que es como que hablan directamente con el anestesiólogo, y el anestesiólogo también evalúa al paciente. Pero cuando nosotros hacemos esto es como que igual Brian antes de que entre el paciente, no es que llega y ya lo ceda, o sea, lo oculta, vemos el tema de la presión, vemos qué tan amigable es el gato, él ya sabe qué tipo de enfermedad tiene, por si es un paciente renal, hipertenso, y por qué es la hipertensión, si está tomando alguna medicina, o sea, se le tiene que indicar todo al anestesiólogo, y ahí él elige la anestesia que es necesaria, que usualmente creo que a veces es como que una pequeña premedicación para que el gato esté un poquito más dócil, pero siempre tiene que estar intubado, al menos siempre lo intuba. Sí. Que es lo importante. Justo para adicionar ahí, lo que pasa es que en medicina humana, cuando nosotros vamos a pasar por un procedimiento, siempre el anestesiólogo nos hace una consulta previa, ¿no? Nos comenta, nos revisa, nos dice cómo están los exámenes y todo. Hoy en día lo que estamos haciendo también es mucho en la consulta preanestésica, o sea, previa a la anestesia, nosotros evaluamos al paciente, vemos los exámenes, le pasamos quizás un electrocardiograma, un examen cardiológico rápido, y de acuerdo a eso yo digo, ok, este paciente pues está apto para poder pasar. Y si no está apto, también lo decimos en ese momento hasta que pueda pues compensarse y recién pasar el procedimiento, ¿no? Que es un procedimiento electivo generalmente. Ya cuando son procedimientos emergenciales, como dice la doctora, tiene que entrar, pero igual, previo al procedimiento del mismo día, evaluamos al paciente, lo oculto, vemos todo lo demás y decidimos los fármacos a utilizar. Ok. Hace un ratito mencionaba lo de las pruebas preanestésicas, ¿cierto? ¿Cuáles son las pruebas preanestésicas para un gato, para una intervención? ¿O también depende del tipo de intervención? En realidad, generalmente hay una batería básica que son un examen de sangre completo, donde vemos pues glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, un examen de bioquímica sanguínea para ver cómo está funcionando el hígado, el riñón. A veces se añaden algunos electrolitos, a veces se añaden algunos tiempos de coagulación, dependiendo de la cirugía que se vaya a tocar. Eso es lo básico. Adicional a eso, nosotros solicitamos una placa de tórax para ver cómo están los pulmones, el corazón, y a veces una ecografía o un examen ecocardiográfico dependiendo del paciente y del procedimiento. Pero lo básico es siempre exámenes de sangre y un examen físico generalmente. Ok. Y si el gato tiene algunas condiciones de salud preexistentes, en ese caso, la anestesia se tiene que manejar de forma muy específica, ¿no? Para ese gato, o cómo sería, o digamos, primero hay que determinar si es apto. Claro, yo hago una comparación bien sencilla de, por ejemplo, nosotros cuando compramos una hamburguesa, sea de cualquier centro, Kentucky, McDonald's, aquí o en el exterior, siempre va a ser la misma. Siempre tiene los mismos componentes, tiene pollo, tiene tomate, tiene eso. Entonces, nosotros cuando hacemos anestesia no hacemos un protocolo. No significa que va a ser lo mismo a nivel mundial o a nivel de todos los pacientes. No va a variar mucho. Entonces, depende de cómo sea el paciente. Un ejemplo. Que tenemos un gatito que tiene un problema que es diabético, por ejemplo, es obeso. Existen fármacos que nosotros no podemos usar porque van a aumentar mucho más la glucosa en ese paciente, por ejemplo. Va a aumentar el azúcar en la sangre y eso puede complicar en el post todavía.
No, generalmente no lo complica en la anestesia, en el trance, donde están haciendo la cirugía, sino en la recuperación del paciente, ahí vamos a ver los efectos. Entonces decimos, ok, este fármaco no puedo usar en este paciente. Igual, no si es un paciente que tiene enfermedad renal, existen fármacos que van a ir al riñón, entonces evitamos esos fármacos y usamos otros. Entonces ahí vamos decidiendo qué usar. Todo es específico para el paciente. Específico. Es una estrategia individualizada de acuerdo al paciente, de acuerdo al tipo de procedimiento, para que el paciente pueda recuperarse lo más rápido posible, ¿no? Buscamos el beneficio en el paciente. Y también depende del país, por decir, a veces a nosotros se nos hace mucho más complicado conseguir ciertos fármacos que quizás en otros países del primer mundo sí hay versiones veterinarias. Nosotros a veces tenemos que usar versiones humanas, no las conseguimos tan fácil y se nos hace más costoso, y es por eso que el servicio de anestesia con fármacos que van a disminuir el riesgo para el animal, porque hay fármacos que creo que ya saben que son fáciles, como los que pueden utilizar en campaña, te abaratan, pero es mucho más riesgoso para el paciente. Para el paciente. Y digamos, así como es especializado, me imagino que también lo será para gatos que de repente son muy sensibles a la anestesia, ¿no? En donde de repente una dosis regular podría ser hasta peligrosa, ¿podría ser así? Lo que más se puede observar, algunas son reacciones alérgicas o algunas reacciones que pueden tener algunos gatos, depende de algunos fármacos. Hay muchos fármacos, o la mayoría genera un poco de náusea, algunos pueden generar enrojecimiento en la piel, algunos tipos de fármacos, y es lo más común, ¿no? Y dependiendo de eso, nosotros vamos viendo la reacción para poder actuar, ¿no? Siempre tenemos como que la manera de poder revertir ese efecto clínico que puede generar. Hoy en día tenemos fármacos muy modernos también, y como mencionaba la doctora, que son más específicos y tienen más efectos benéficos que estos que te digo colaterales. A eso también iba, ¿no? ¿Cómo saber si es que de repente la anestesia le está cayendo mal a un gato? O sea, ¿hay alguna forma de que un ojo no entrenado, no especializado pueda detectar que... Es que tú no has visto la sala y todos los equipos que tiene Brian. O sea, es como que mitad del espacio, porque tiene un montón de equipos que te indican cada variable. Y ahí el anestesiólogo tiene que estar atento. Atento a todo. Entonces no hay como algo a simple vista de, esto no está bien. En realidad, bueno, todo comienza con la evaluación sensorial, ¿no? Antes de los equipos que podamos tener, comenzamos primero ocultando, viendo cómo va la frecuencia, la presión, el pulso, el color de las mucosas, de las encías que tiene el gatito, vamos viendo todo eso. Ya luego con los monitores evaluamos mucho más a profundidad cómo el gato está yendo durante su sedación o su anestesia general. Hay indicadores que nos pueden decir, oye, esto está mal porque la presión se está cayendo, la frecuencia está cayendo mucho, la temperatura está bajando demasiado. Y ahí tú te das cuenta y dices, oye, tengo que actuar, ¿no? O disminuye la anestesia general, o hay que utilizar un fármaco quizás que revertir eso, un fármaco emergencial, o algo hay que hacer ahí. Pero tú te vas dando cuenta, ¿no? No es que de la noche a la mañana el gato entró y al minuto ya está mal, o entró en paro, no es así. Y es gradual. Va avisando. Entonces por eso es que nosotros nos encargamos en todo momento de estar ahí al pendiente, como el gato en todo el procedimiento. Todo el procedimiento, sí. Claro. Ok. Y pensando en la odontología felina, que digamos no es necesariamente un procedimiento quirúrgico, ahí también la anestesia pues es clave, ¿no? Para ese tipo de procedimientos. Sí, claro. Pasa que en medicina humana nosotros pues obviamente somos inmóviles, nos dicen, oye, abra la boca, pon un costado, ¿no? Pero los gatitos generalmente no. Entonces, por cuidar también al paciente y por cuidar también los equipos que utilizamos en anestesia y en odontología, pues el paciente tiene que estar generalmente en anestesia general, ¿ok? Ahora, el procedimiento de profilaxis, cuando no hay extracciones dentales, pues es un procedimiento no es tan invasivo, ¿no? Según una sedación, el paciente puede estar un poco superficial, pero la idea es que él no recuerde lo que está pasando, ¿no? Y no sienta dolor. Eso es lo principal. Me pongo a acordar, me hace acordar un poco a esto que decían sobre lo que pasábamos, sobre las campañas, ¿no? De repente, que al gato le inmovilizan, pero no... Pero recuerda todo. Claro, pero digamos, sigue consciente, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de un mal manejo del paciente, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de anestesia general existen varios pilares que manejar. Uno de esos es la inconsciencia y la inmovilización, ¿no? Que el paciente no se mueva, que esté durante todo el procedimiento quieto. Pero un pilar importante y que va ligado a eso es el manejo del dolor. Entonces, si es que no hay un buen manejo del dolor,
el paciente puede estar inmóvil, pero por dentro del sistema va liberando muchos neurotransmisores que son como sustancias que van a hacer que el paciente cuando despierte libere mucho dolor. Va a comenzar a tener un dolor excesivo que al final eso se convierte en un dolor neuropático. No hay pacientes que tienen dolores así excesivos porque no se cuidó en esta etapa fundamental, ¿no? Entonces, cuando vayamos y veamos un paciente que está totalmente dormido, veamos también si el paciente está con un manejo del dolor adecuado. Digamos, ¿qué fármaco estamos usando para el dolor? ¿Cómo es que va a ser la recuperación en el post para el dolor de ese paciente, ¿no? Eso es importante también. Y eso pasa mucho en las campañas, que lamentablemente se utilizan algunos fármacos que son inmovilizadores, nada más. Y se tiene... Pero te estás sintiendo todo. Se tiene mucho en que, como lo hacen rápido, dicen no siente dolor, pero eso es mentira. Además, también por eso el paciente después está desconfiado. O sea, si era un gatito que era súper cariñoso, cambia su carácter y todo lo echan, nada, es que reaccionó mal a la anestesia. No, es que la anestesia no fue la adecuada. Y justo ahí, para acordar, justo existen muchos pacientes que son jóvenes hoy en día. Yo he visto gatos menores de 1 año y ya son renales, Sí. ya tienen problemas hepáticos. Y tú te vas a pensar y dices, pasó por una campaña de esterilización y quizás ahí se agudizó su dolencia utilizando algún fármaco que obviamente genera injuria renal, problema hepático. Y en ese momento de anestesia donde el paciente está dormido con un fármaco que puede generar un daño a ese nivel, va a repercutir en su vida a lo largo de qué. Entonces, sí, justo era lo que le había comentado a Javier hace rato, que tengo varios pacientes que llegan así por chequeos generales desde los 7 años, ¿no? Y nunca le habían hecho una ecografía. Le hacen una ecografía y tengo muchos infartos renales. Mucho infarto renal. Y todos tienen en común la anestesia. Fue porque fueron esterilizados en campaña. Y hablando con amigos que se dedican a la nefrología, ellos comentan de que como solamente les ponen una intramuscular, no hay vía, no hay nada, el riñón sufre. Entonces, ciertas zonas de riñón dejan de funcionar y se infartan. Y ahí ya tienes una predisposición a que sea un paciente renal. Quizás no lo va a hacer a los 5 años, pero lo va a hacer desde los 10 años. Y tu gatito, que tú crees que te viva 25 años, te va a vivir mucho menos. Interesante, ¿no? ¿Y hay alguna manera de saber si es que yo estoy, o sea, porque incluso creo que podría ocurrir de repente en alguna clínica, ¿no? Que más allá del precio, ¿no? Que de repente no estén haciéndolo bien, ¿no? ¿Hay alguna forma de que un tutor pueda saber que a su gato le están manejando bien el dolor antes de que entre a la operación o en algún momento previo, antes de que sea muy tarde? Yo creo que la mejor manera es que pueda pasar una consulta preanestésica con el anestesiólogo. Porque eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Yo tengo muchos tutores que pues dicen, vamos a pasar una consulta. Perfecto. Y ahí conversamos y le explicamos toda la estrategia que vamos a usar, ¿no? Decimos, va a hacer este manejo desde el pre, durante la cirugía, en el post. Y como que ahí ya un poco el tutor se queda un poco más tranquilo de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Explicamos exactamente qué fármaco estamos usando y de esa manera pues manejamos mejor al paciente. Ahora, si yo no tuviera esa conversación con el anestesiólogo a cargo, lo ideal sería repetir unos exámenes posteriores al procedimiento, ¿no? Significa, si el paciente entró con unos exámenes normales, yo esperaría unas 48 a unas 72 horas después del procedimiento para poder sacarle un examen de nuevo para ver cómo está ese riñón, cómo está ese hígado y compararlos. Si por ahí hubo una alteración muy marcada, una elevación, algo pasó, ¿no? ¿A qué pasó? Porque lo ideal es que no ocurra eso, ¿no? También algo importante es, por decir, cuando son tutores responsables, yo saco las ecografías de los 6 meses. Y luego al año le toca su chequeo anual y en la ecografía es como que el riñón sigue igual, el hígado sigue igual, los exámenes de sangre están, o sea, el gato está normal, porque se utiliza, o sea, una buena anestesia y una buena analgesia con todos los procedimientos. Y yo creo que ahí también es importante la confianza que le puedas tener a tu veterinario, ¿no? O sea, qué tan legal tú sientes que tu veterinario es y qué tan sincero es contigo. Porque a veces te dicen, no, me quieren cobrar de más. No, o sea, uno cobra aparte de la anestesia porque es un servicio que te puede parecer caro en ese momento, pero créeme que es mucho más barato que tu gato se enferme. O sea, un paciente renal, ¿cuánto tienes que gastar? No, y no solamente económicamente, sino emocionalmente. Ok, sí, ves, muy interesante todo esto, ¿no?
Y de repente podríamos hablar de algún, o sea, hace un ratito el doctor mencionaba que había, digamos, hoy en día se usaban fármacos más modernos, ¿cierto? Que, digamos, eran de repente más sofisticados. ¿Cómo se puede medir esto? ¿En qué consiste esta, digamos, esta modernidad, esta sofisticación de los... Por ejemplo, antes o hasta hoy en día quizás hay un fármaco que se utiliza mucho para poder generar sedación en los felinos, que se llama silacina. Ya. La silacina es un fármaco que se utilizó mucho tiempo atrás y es un fármaco que tiene la particularidad de bajar mucho en la frecuencia cardíaca. Sí. Baja mucho en la frecuencia cardíaca, el paciente obviamente se seda, pero baja la frecuencia cardíaca y baja también la presión arterial. Entonces, ese es bastante peligroso, ¿no? Sí. ¿no? Que baje el latido cardíaco y encima baje la fuerza en que va la sangre a la circulación. Hoy en día existe un fármaco que es de la misma familia, se puede decir, que se llama una dexmedetomidina, que es un fármaco que también baja la frecuencia cardíaca, pero no baja la presión arterial. Entonces mantiene una presión arterial generalmente normal. Esa gata confianzuda. Entonces, en ese aspecto vemos un fármaco un poquito más específico, Claro. que no van a tener una presión buena con una frecuencia baja, pero no tiene ese efecto colateral como tiene el otro anterior, ¿no? Ahora, yo no digo que todos los fármacos sean malos, siempre y cuando los podemos usar, ¿no? Hay que saber usarlo y cuándo usarlo, en qué paciente usarlo. Sí, porque el paciente cardíaco se puede morir. Claro. Saber cómo contrarrestarlos también. Sí, tener todos los fármacos de emergencia y, por decir, oxígeno. A veces no tienen el oxígeno en la mano y sí. En una cirugía hay que tenerlo. Sí, es importante. Algo que yo justo mencionaba es que, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico debe tener que el paciente esté inconsciente, que tenga un buen manejo del dolor, oxigenoterapia, 3, que esté con un relajamiento muscular adecuado, o sea, que esté súper relajado. Y lo último es una estabilidad hemodinámica buena, o sea, frecuencia cardíaca, presiones, temperatura, CO2, todo lo normal. Con esos 5 pilares nosotros vamos a mantener una anestesia balanceada, hoy en día se llama así. Es una anestesia bastante segura, tranquila. Y es importante que esté intubado antes de la cirugía, ¿cierto? Porque a veces veo que todos los intuban y si tú quieres intubar en tu emergencia, o sea, yo creo que por los nervios también se te puede complicar. Lo que menciona la doctora de intubar es importante porque cuando el paciente está anestesiado pierde los reflejos protectores, como por ejemplo el de deglución. Entonces el paciente por ahí aspira agua o líquido, puede irse ese contenido vías respiratorias. Entonces nosotros conectamos un tubo que va a nivel de la tráquea, ocluyendo el paso de cualquier fluido, cualquier líquido que pueda ir al pulmón. Y por esa vía nosotros administramos oxígeno y anestesia por vía inhalación generalmente. Entonces es importante que esté intubado el paciente. Y más si es, por ejemplo, en odontología felina. Sí. Porque ahí, si te das cuenta, Claro, la pieza de diente, extracciones de diente, la sangre, otros fluidos que pueden entrar al pulmón y no es lo ideal, ¿cierto? Claro. Interesante. Ahora, esto es como un avance del próximo programa, pero ¿qué cosa cambia en la anestesia de gatos jóvenes con gatos que ya son mayorcitos, ¿no? Que tienen más de 7, más de 10? Perfecto. Ahí, por ejemplo, es importante saber que un gato mayor ya tiene quizás un compromiso a nivel hepático y renal mayor que un gato joven totalmente saludable, ¿no? Ahí ya vamos a ver que el paciente va a necesitar algunos fármacos que no se metabolicen tanto por vía hepática, que no se excreten tanto por vía renal. Por ejemplo, un paciente geriátrico a veces tiene un problema cardiológico, como mencionaba la doctora. Entonces hay que usar fármacos que no depriman ese corazón más de lo que ya está. Entonces, o hay pacientes de financiación geriátrico, pero son obesos también. Sí. Entonces, en esos pacientes también tenemos un cuidado especial porque ciertos fármacos tienen afinidad de irse al tejido adiposo, acumularse ahí y el paciente pues se demora en despertar porque todavía tiene fármaco adentro. Entonces vamos nosotros viendo más o menos qué podemos utilizar. Y hablando de la anestesia en razas, por decir, ¿qué razas sí o sí, o sea... Peor. No, más que reaccionan peor, es qué raza sí o sí tienes que tener un anestesiólogo. Porque yo podría entenderte quizás un mestizo, que sí, tú puedes manejar una buena anestesia si es que tiene, o sea, son varios trabajando, quizás un endovenoso a un paciente joven, todo, pero quizás estos ñatos, los braquicéfalos, o sea, yo no me arriesgo a entrar sin anestesia. Los gatitos de estos persas y los braquicefálicos, obviamente ellos tienden a tener bastante complejidad en el sistema de vías respiratorias, ¿no? Entonces sí o sí ese paciente va a tener que estar intubado, hay que cuidar
la zona de la laringe, que es una zona donde hacemos la intubación, de no generar una inflamación a la hora de la intubación, cuidar mucho la ventilación de ese paciente. Entonces, sí, son pacientes que necesitan un cuidado mayor. Es como si comparamos esto con un bulldog, un pus, un perro que tiene ñato y que tiene dificultad para respirar. Claro. No he visto, hasta ahora no sé si te has visto algunos gatitos que tengan paladar elongado. No, eso es común de perro. O sea, el gato, su síndrome braquicefálico usualmente son las narinas, el lagrimeo y bueno, pues que son así, sobre todo los exóticos que son así, la nariz de botón, pues, ¿no? Pero elongado hasta ahora no me ha tocado. Okay. Lo que he visto son gatitos persas que tienen pues las narinas muy, muy juntas. Claro, es que y necesitan hacer la cirugía de las narinas, que no me acuerdo el nombre, pero para que puedan respirar. Sí, les tienen que abrir todo, es un proceso. Y para eso necesitas una buena anestesia, porque en sí ese paciente no respira tan bien y va a entrar a una cirugía de corrección. Sí. Con mayor razón. Y añadiendo ahí un poco, los gatos, por ejemplo, a diferencia de los perros, necesitan un grado de anestesia y relajamiento muscular mayor para poder hacer la intubación. Porque si nosotros tenemos un gato que no está anestesiado correctamente y está luchando con que yo lo voy a intubar, genera una inflamación a nivel de toda la zona de la laringe. Y ese gatito, en el transquirúrgico, quiere decir, durante la cirugía no va a pasar nada. Pero en el post, cuando yo quite ese tubo, endotraqueal que estuvo aquí, toda la inflamación. ¿Y parálisis te puede dar? Sí, claro. Sí, ¿no? Y ahí es peligrosísimo. Entonces en el post el gato, la cirugía tranquila, terminó la cirugía, le quitamos el tubo y se murió. ¿Por qué? Por este edema que podemos generar al momento previo. Es por eso que los cirujanos siempre le echan el culpa a la anestesia. En medicina humana también. ¿Ah, sí? Sí. Es importante eso. Otras razas quizás como los Maine Coon, los siberianos que tienen problemas de corazón. O sea, la verdad cuando ya tienes un gato de raza, usualmente prequirúrgico es mucho más extenso, porque como tienen ya enfermedades por la genética, tienes que estar viendo. Sí, gracias. Ok, muy interesante. Ahora, ¿hay alguna opción de anestesia más natural o menos invasiva que funcione en gatos? O digamos, no hay algo así como una anestesia más natural. En realidad no es una anestesia natural, sino hay tratamientos complementarios. Se están haciendo estudios, por ejemplo, en los perros utilizamos lo que es el punto Yin-Tan, aquí, que va en medio casi de los dos ojitos, para generar un grado de sedación, tranquilización. Existen unos puntos de acupuntura donde nosotros colocamos anestésico, generalmente un tranquilizante, subcutáneo en algunos puntos de acupuntura que le colocamos al paciente y esperamos un tiempo y el paciente se queda un poco más relajado para poder manejarlo. En gatitos recién se está haciendo unos reportes, pero en perritos ya se avanzó un poco en eso. Entonces por ahí creo que iría el camino de esta anestesia. En realidad son como que manejos complementarios. Menos invasivos de repente. Ahí lo que yo quisiera preguntar es, por decir, si solamente voy a hacer boca, como tú decías, ya la profilaxis quizás sí es una sedación, pero no tienes que ponerle tantos fármacos. ¿Se podría manejar, como hacemos así, los bloqueos? O sea, una sedación más bloqueos, o necesariamente por el tema de que es doloroso, sí o sí tiene que haber una anestesia, una analgesia, pero endovenosa. No, o sea, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Es que como es la cabeza, yo podía bloquearle la boca y el paciente no va a sentir dolor, no va a sentir la manipulación de las pinzas ni nada. Pero ¿qué es lo que va a hacer que el paciente se mueva? La visualización, el sonido. No, claro, o sea, ¿no? Sí, yo a eso me refiero, a tener como que sedación más anestesia locorregional. Sí se puede hacer, sí, pero igual siempre tiene que estar intubado. No, sí, claro, o sea, tiene que ser con todo. Se puede, claro. Pero en vez de hacer quizás una anestesia general, o sea, en vez de... Una anestesia localizada. Sí, una anestesia localizada, sí se puede hacer. Por ejemplo, mira, yo te comento algo. Nosotros cuando tenemos cirugías de fracturas, yo de hecho justo eso hace un mes un gato, estábamos haciendo una prueba de tener el gato solo bloqueado y despierto acá. No está intubado, está con una máscara de oxígeno porque el gato está despierto. Está así, sentado, pero está bloqueada la pata. Claro. ¿Qué es lo que nosotros evitamos? Que el gato pues tenga mucho contacto visual, sonidos, pero el manejo del dolor está. El cirujano está operando, está corrigiendo una fractura y el gato está
sentado con una sedación o con oxígeno monitorizado, tranquilo. Entonces, lo ideal podíamos hacerlo en la boca, sí, pero a veces corremos el riesgo de que, si no es el ambiente adecuado. Claro, o sea, quizás no es para todas las cirugías, porque me pongo a pensar en humana, que como tú dices, pues no, a veces en traumato, o sea, no es que te hacen todo, simplemente como que te hacen local, y ya uno sin es ansioso puede ver, porque también eres ansioso, te puede, te abriendo la pierna. te duermen, pues porque fastidias, a mí me pasó. Pero eso es importante. Oye, mira, antiguamente se tenía que la base del manejo del dolor eran los opioides, por ejemplo. Hoy en día la base del manejo del dolor es los anestésicos locales, o sea, los bloqueos, los corregionales que aplicamos. Eso es lo que hace que el paciente en el post no sienta dolor al masticar, después que le extrajeron una pieza dental, no está totalmente cubierto el dolor de esa manera. La consecuencia de usar opioides a largo plazo es que genera constipación, náuseas, o sea, le va a calmar el dolor, pero tiene otras consecuencias. Además, en gatito le da como un síndrome serotoninérgico a algunos. O sea, algunos gatos como que pueden reaccionar mal. Algunos gatitos. A unos gatos le da como euforia. Están súper así. Loquito, fotosensibilidad, todos, o sea, se ponen así un poquito loquitos. Sí. Y después de que acabe el procedimiento anestésico, ¿cómo se maneja el dolor en un gato? O sea, lo mandan a su casa, por ejemplo. Creo que ahí les mandan o les inyectan uno de larga duración. No sé, ¿cómo es en esos casos? Bueno, la base, como te mencionaba, son el anestésico local, ¿no? Colocamos un fármaco que dura entre 4 o 6 horas, que va localizado dependiendo de la región que yo voy a trabajar. Y en boca, por ejemplo, bloqueamos ciertas ramas nerviosas que van a inervar ciertos nervios, que van a inervar ciertos dientecitos, ¿no? Si son de la zona mandibular, maxilar, si es un premolar o un incisivo. Colocamos el anestésico ahí y eso nos va a dar una ventana de tiempo de unas 4 o 6 horas más o menos. En ese tiempo, ¿para qué nos sirve esa ventana? Para que la inflamación vaya bajando. Y adicional a eso, nosotros mandamos algún antiinflamatorio, algún coadyuvante adicional, ¿cierto? Sí, o sea, pasa que el manejo es multimodal, no es como que solo una pastilla, se pueden mandar 2, 3 tipos de manejos para el dolor hacia la casa. Y también viendo cómo reacciona o cómo despierta. Sí, generalmente despiertan... No más tiende a estar los problemas. Sí. Y cuando hablaba de la doctora de analgesia multimodal, es como, por ejemplo, ver una casa y tenemos una puerta, una ventana, por acá, por acá. Entonces, imagínate que por todos esos lugares va a ingresar alguien que va a traer dolor al paciente. ¿Qué es lo que hacemos con la analgesia multimodal? Un fármaco se va a la ventana, un fármaco se va a la puerta, un fármaco se va para el cuarto, por allá. Y bloqueamos casi todas las entradas del dolor. Eso es lo que hoy en día se hace en la anestesia, ¿no? Una analgesia multimodal. Antiguamente era una anestesia unimodal. O sea, un solo fármaco para todo, ¿no? Tramadol para todos y acabó. Y no es así, ¿no? Es como que combinar varias cositas para poder... Pasa que por ser el tramadol no te calma todos los dolores. Hay dolor neuropático, hay dolor visceral, hay dolor muscular. O sea, dependiendo de dónde ha sido la cirugía, tienes que calmar el dolor. Sí. Ok. Muy interesante. No sé si nos estamos olvidando alguna pregunta o algo importante que se deba decir. Algo importante, creo que la anestesia fundamental en los gatitos es que tenemos que tener un buen manejo previo. Entonces yo siempre cuando hablo con la doctora, cuando viene un paciente, ella siempre viene, sus gatitos vienen con gabapentina de cama. Claro. Vienen con feromonas. Todo, sí. ¿Por qué? Porque el gato generalmente no le gusta salir de casa. El gato está feliz en su casa. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces estamos llevándole a una clínica nueva, a un lugar nuevo donde el gato tiene que adecuarse, adaptarse. Entonces ese manejo para mí es la esencia. El siguiente manejo es saber respetar el tiempo del gato. Muchos gatos llegan a la clínica un poco asustados, ¿no? Hay que tener empatía para poder ver cómo el gato se va adecuando a la situación. Lo tercero es no generar más estrés de lo que él ya tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo disminuimos el estrés? Aplicando una medicación pre-anestésica, que es lo que mencionaba con la doctora. Nosotros agarramos un fármaco que generalmente en la mayoría de los pacientes, cuando no se puede poner por vía intravenosa, le colocamos por vía intramuscular. Ese fármaco lo que va a hacer es que el gato se va a relajar, va a estar un poco más tranquilo y de ahí podemos trabajar. Y lo cuarto es la recuperación post, que el despertar del paciente sea un ambiente tranquilo, sin bulla, sin muchas personas hablando. Sin mucha luz. Sin mucha luz, un ambiente caliente, ¿no? Para mantener la temperatura. Los pacientes felinos tienden a tener varias complicaciones más marcadas que los perros. Como por ejemplo,
a ellos se le baja la temperatura muy rápido en la anestesia. Son pacientes que hacen hipotermia muy rápido. ¿Qué más? Se le baja la presión arterial muy rápido también, entonces hay que estar chequeando la presión arterial. ¿Qué más en ellos? También podemos tener una sobredosificación de fluidoterapia, por ejemplo. Sí. Si nosotros tenemos un gatito que le están colocando un suero gigante y está pasando el achorro, es un paciente que tenemos que respetar cuánto de fluido le podemos pasar. ¿Qué es el fluido? Es un medicamento en realidad que va hidratando al paciente durante todo el procedimiento para mantener un estado de normalidad en todo su organismo. Entonces tenemos que respetar eso de ahí porque si no encharcamos a todo el paciente y el paciente que vino sano del pulmón ahora se va con un edema pulmonar. Entonces, y es peligrosísimo. Es importante. Y los felinos tienden a tener muchos problemas respiratorios subclínicos, que a veces no nos damos cuenta hasta que ya lo ocultamos el mismo día o nos evidencia muchas veces en la anestesia, ¿no? Como ellos son pacientes unos pacientes que generalmente no demuestran dolor o no demuestran que están un poco mal o doentes, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces esos son los factores importantes para el manejo de gatitos. Y cuando hablas de la recuperación es muy importante que el gato coma. O sea, el gato, usualmente nosotros terminamos la cirugía, esperamos a veces media hora, 1 hora y el gato ya está comiendo. Porque no puede estar mucho tiempo en ayuno. Eso es súper, súper importante. Antiguamente, no sé si yo trabajaba con Argentina hace unos años, 5 años más o menos, y todavía se enviaba 12 horas de ayuno. Sí, Dios mío. Y hasta acá hoy en día también hay algunos que todavía. Sí, para ecografías te quieren mandar 2 horas de ayuno o para exámenes de sangre. Por ser en gato, cuando yo les digo que estén en ayuno es porque usualmente hacemos ecografía juntas, pero es máximo 4 horas. Porque si es un gato que solo le voy a hacer sangre, no es necesario. Si sale algo elevado, bueno, allá lo preguntamos vamos qué cosa comió. Sí, pero no. ¿Cuál es la consecuencia de que el paciente tenga baja glucosa, sobre todo en anestesia? ¿Cómo? Lo que pasa es que no se va a recuperar adecuadamente porque su metabolismo está disminuido. Entonces quiere decir que las funciones de sus órganos van a necesitar mucha más energía y al no tenerla va a ser mucho más lento el despertar generalmente. Entonces es importante tener ahí al paciente con las horas exactas, ¿no? Hoy en día existen muchas guías modernas actualizadas por grupos de anestesiólogos donde mandan cuántas horas específicas o relativas deben tener los pacientes felinos. Y si tienen alguna comorbilidad adicional, por ejemplo, es un gato pero es diabético, todavía se disminuye mucho más el tiempo de ayuno. Sí. Por ejemplo, y hay algunas medicaciones que se le da antes y todas esas cositas, súper importantes. Sí, porque inclusive yo vi hace poco, yo vi un curso, una doctora, y como que ella de ciertos pacientes 2 horas antes le da un poquito de comida para que no haya ningún tema. Además también el tema de la anestesia, del ayuno prolongado es que le puede causar gastritis. Y uno no se da cuenta y dice, ¿por qué mi gato después de la cirugía vomitó? No, y dice, es por la anestesia. Pero puede ser que tenga gastritis transitoria en ese momento por un ayuno prolongado. Y eso pasa en humanos. A mí me ha pasado porque me dijeron, haz 8 horas y se demoró como 8 horas más el doctor entró a la sala. Me levanté y me quemaba el estómago, que Dios mío, no se lo deseo a nadie. Y bueno, al menos con Brian siempre se le pone también para los vómitos, protectores hepáticos, protectores gástricos. O sea, eso es lo que siempre se maneja, que es importante, ¿no? Que yo siento que es como un plus que él me brinda para los pacientes, porque sí es verdad que hay gatitos que pueden ser más sensibles y la anestesia le puede provocar un poquito de vómitos o sensación de náusea, y con la medicación que se utiliza, o sea, ayuda no solo que serenia, la verdad no es solamente para el vómito, sino también da analgesia visceral, entonces ahí es un plus para el manejo del dolor. Ahí aprovechando lo que dice la doctora y complementando tu pregunta de la diferencia entre un animal joven y un animal geriátrico, por ejemplo, tenemos gatitos que nos tocan a nosotros anestesiar. A mí el más pequeño que me ha tocado ha sido creo que de 10 días de nacido, 200 gramos, que tiene, por ejemplo, atresia anal, que tiene algunas complicaciones genéticas, ¿no?, de nacimiento. Y tenemos que recordar que en estos pacientes, por ejemplo, todavía no existe la maduración completa de sus órganos, como por ejemplo el hígado, el riñón. Quiere decir que si yo le coloco un fármaco por vía intravenosa, probablemente voy a dañar más ese hígado, voy a dañar más ese riñón, entonces tengo que usar otro tipo de anestesia, manejo anestesia. Claro. Entonces hay unas particularidades ahí que hay que tener en cuenta. Claro, por eso la anestesia es una especialidad y hay subespecialidades dentro de la anestesia, o sea, porque es complicadísimo. Porque antes te enseñaban diferente, el 3-2-1 creo que no, que si son veterinarios deben entender.
en la facultad o quizás cuando has trabajado te decían, no, utiliza, solo eran como que 2 o 3 fármacos. Y con eso se hacía todo. Pero no, o sea, ya conforme uno se va especializando ya va dejando todo eso detrás. Sí, sí. Bueno, creo que ha sido muy interesante entrar al mundo de la anestesiología, ¿sería? Sí. Sí, ¿no? Entonces, más bien, doctor, ¿cómo lo encontramos? Sé que trabaja con la doctora Gato cuando son intervenciones quirúrgicas, pero digamos también, creo que leí que tiene era un servicio móvil, algo así. Sí, pueden, mi cuenta de Instagram se llama Sabeps, así me buscan, sale como Brian Rivas, MB, médico veterinario anestesiólogo. Ahí publico generalmente los casos que nosotros hacemos anestesia, el día a día, alguna información importante también para tutores, para médicos, relacionado todo a anestesiología. Y el doctor brinda cursos también. Ahora próximo va a tener un curso para todos los colegas que nos estén viendo, porque siempre es importante, por más de que uno quizás no se dedique al 100%, siempre tienes que tener al menos una noción. Sí, entonces justo ahora estamos editando un curso 28 y 29 de septiembre de bloqueos ecoguiados. Hoy en día hablamos mucho de la anestesia locorregional, entonces hacemos cirugías con bloqueos ecoguiados. Quiere decir, utilizamos un ecógrafo, bloqueamos la región a trabajar y ese paciente se recupera mucho más rápido. Eso es lo que estamos haciendo ahora, así que ahí los que quieran unirse, pues, a ver. Ok, entonces es Sabes con V y termina en SP. SAVESP, Servicio de Anestesiología Veterinaria Especializada Volante en Lima, Perú. Sí, así es. Bueno, muy bien, entonces nos vemos en un próximo programa. Gracias, doctor. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.